Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el cuarta clase del curso sobre desafío IAG, ética, derechos y ser humano en un mundo de la IA. Hoy tenemos el privilegio y el honor de que nos acompaña la doctora Guillermina Baena Paz, que tiene un currículum tan largo que solamente les voy a dar un resumen ejecutivo porque también lo pueden ver en el sitio del curso. Guillermina es la vicepresidenta regional para América Latina del World Future Studies Federation. Ella cumplió sus estudios en administración pública, prospectiva y su doctorado en estudios latinoamericanos. Tiene más de 50 libros publicados. Están en el internet si quieren desgustar de todos los temas, pero particularmente textos relacionados con la prospectiva. Desde 1968 es una profesora y asesora y investigadora de la UNAM en México, donde ya recibió su reconocimiento de 50 años. Así que ya te graduaste y te graduaste. El trabajo que quiero destacar antes de terminar es su trabajo con adolescentes, infancia y de la infancia, particularmente la construcción de políticas públicas. Creo que eso es muy importante para todo lo que estamos viviendo y lo que viene. Querida Guillermina, bienvenida y estamos en tus manos. Muchísimas gracias, de veras, inmerecido y siempre estoy con ustedes, siempre. Gracias. Voy a compartir la pantalla para iniciar porque hay muchas inquietudes efectivamente que podemos platicar, ¿no? Supongo que ahí se Muy ve, bien, se ve muy bien, sí. ok. Ujú. Muy bien, bueno, pues el tema es desafiante porque no se puede manejar hacia un solo espacio, sino que hay ese impacto sistémico del que hablan pues muchos colegas ahora, es fundamental. Entonces, bueno, ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando? De lo que se trata, pues, dice Jordi Serra, es de empezar a presentar, debatir y experimentar nuevos modelos, ideas y teorías que pueden propiciar la emergencia de un nuevo modelo más. Es decir, se trata de generar un modelo de gobernanza caótica. Jordi Serra. ¿Cómo se gestó esto de la gobernanza? El final del siglo XX nos sorprendió con la crisis de desconfianza en la gobernabilidad y la crisis de desconfianza en el mercado, cuyo parteaguas fue el asunto de Enron. La sociedad empezó a participar cada vez más en la toma de decisiones, desde actos de vigilancia en observatorios hasta formas jurídicas como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta pública, el juicio político y otras. Gobernar antes y ahora. No pierdan de vista la diapositiva porque van ustedes a ver varias cosas ahí. Tradicionalmente se ha considerado que gobernar es un proceso unidireccional que va de los gobernantes hacia los gobernados, pero ahora puede considerarse como un proceso bidireccional, fundado en interacciones en las que se toman en cuenta tanto aspectos del sistema de gobierno como del sistema a gobernar. Esto ha pasado durante mucho tiempo. Vamos a ir viendo. La crisis de confianza de la que hablábamos antes en la capacidad del Estado ha abierto el camino para instituciones alternas que respondan de manera más efectiva a las necesidades humanas. La Constitución, la cuestión es, perdón, ¿qué es esto? ¿Un gobierno que solo rema Yo o que necesito es esos audífonos que están ahí. Ajá. A partir del modelo Estos que están neoliberal, ahí, esos audífonos debajo de esa. No sí, sé cómo entrar ahí.
Lucio, tienes un micrófono abierto. Excusa, excusa. Sí, Sí. perdón, no lo pude cerrar. No, Gracias. no, no te preocupes. Bueno, decíamos que la cuestión es un gobierno que solo rema o que es timón. ¿Qué es lo que ha pasado a partir del modelo neoliberal y de manera más intensa? El gobierno ha pasado por diferentes estadios. Le han llamado gobierno gerencial, el gobierno adelgazado, el gobierno inútil y hasta el gobierno fallido. Los apellidos deberán ser otros. Por ejemplo, el gobierno previsor, aquel que no gasta grandes sumas en los síntomas o en las cuestiones electorales, porque no es solo dispensario de servicios como lo son los programas sociales en la actualidad. Debería tener estrategias preventivas. Estaríamos hablando entonces del gobierno necesario. Gobierno con visión y de largo plazo. Si fuera un gobierno con visión prospectiva, sería proactivo. Agregaría una visión de largo plazo con un rumbo claro e inspirado en las demandas ciudadanas. Con buen timonel, cada miembro de la tripulación tendría claro a dónde vamos y para qué tenemos que hacer una tarea específica. Aún más, encontraríamos el sentido y el significado a nuestra existencia como ciudadanos. Entonces decíamos que desde la Segunda Guerra Mundial, organizaciones de la sociedad civil empezaron a buscar proteger a los ciudadanos de las intermisiones del Estado que pudieran debilitar y dañar a las comunidades. Con el tiempo se han vuelto un contrapeso frente a un potencial superpoder del Estado. Inclusive, en algunas ocasiones, han coadyuvado a las acciones del Estado de manera complementaria, como en los casos de desastres naturales o de diversos accidentes. La gobernanza se empezó a volver una tendencia del siglo XXI, ya que el gobierno y el mercado no habían respondido a las demandas de los clientes o ciudadanos y habían generado desconfianza y crisis. La sociedad empieza a incorporarse en la toma de decisiones. En un primer momento se intensifica el término de participación ciudadana. Sin embargo, la participación ciudadana sirvió solo para legitimar acciones de gobierno y no se concretó en verdaderas acciones de transformación en beneficio de sí mismas. Gobernabilidad y gobernanza, ¿quién puede definirlas? Al principio se ubicaron en el ojo del huracán con los conceptos gobernabilidad y gobernanza. Los teóricos y estudiosos no se ponen de acuerdo y la bibliografía al respecto comenzó a ser copiosa y hasta contradictoria. De allí se empezaron a dar múltiples apellidos a la gobernanza: autogobernanza, gobernanza jerárquica, cogobernanza y sus diferentes niveles de involucramiento, desde la convocatoria hasta la coordinación y hasta la corresponsabilidad, bajo el lema "Hagamos las cosas juntos". La gobernabilidad identifica la capacidad de un gobierno para diseñar e implementar decisiones públicas, mientras que la gobernanza es el proceso mediante el cual es factible incluirlo en los asuntos públicos como otros actores. ¿Sí? El gobierno como otro actor. Miren, seguramente varios de ustedes hasta este momento se estarán preguntando, bueno, ¿y qué onda con la democracia? ¿Por qué no se ha hablado de democracia? Esto me ha hecho reflexionar mucho ya desde hace mucho tiempo, que tal vez hemos estado desgastando demasiado el concepto de democracia y ya no sirve para explicar las situaciones que tenemos. Sin embargo, no podemos agarrar y decir, ya no hay democracia, fuera gobierno, arriba todos nosotros. No, sí debe haber un gobierno necesario, pero un gobierno necesario que implemente precisamente estas decisiones públicas que están en un nivel de visión de avión, pongámoslo así, porque muchas acciones de la gobernanza están solo a nivel de visión de coche. ¿Sí? Esto es fundamental porque nos ayuda a entender cómo todavía la gobernabilidad, ¿sí?, es fundamental
para estas decisiones públicas, que no solo no pueden, porque no alcanzan a visualizarla todas, las acciones de gobernanza. Entonces, de la manera como se den las interacciones entre los actores estratégicos propios de la gobernanza, dependerá la calidad de la gobernabilidad. ¿Sí? De alguna manera, efectivamente, la gobernabilidad será la capacidad de ese gobierno para implementar decisiones políticas efectivas. Es la manera que elige la sociedad para gobernarse. Del mismo modo, al reconocer las influencias recíprocas entre la gobernabilidad y la gobernanza, se concibe a la gobernabilidad como la capacidad para generar gobernanza. Esto no lo hacía en términos que habíamos estudiado la democracia, pero sí lo hace la gobernabilidad, con tres características básicas: efectividad, estabilidad, que nos oiga Perú, y legitimidad. ¿Sí? La participación es la condición sine qua non de la gobernanza. El Estado ha transitado y ha dejado de ser el actor central en la complejidad. En el siglo XX todavía podíamos percibir que había un gobierno que controlaba el poder, ¿sí? Y que de alguna manera todo recaía sobre él o lo podía controlar. Cuando pasamos al siglo XXI, empezamos a ver que la composición del poder y la composición de la sociedad se empieza a ver como una red, ¿sí? Donde un conjunto de nodos son los que empiezan a manejar la visión de poder. Entonces, en ese momento hay una gran incertidumbre, hay una serie de eventos inesperados, una economía abierta en una sociedad flexible, ¿sí? Y huecos de red, huecos de la red que también tienen movimiento y aspiran precisamente a ser parte de esos nodos de poder. Los actores integrados como grupos pueden tomar distintas formas: la forma de grupos de presión, la forma de grupos de interés, la forma de grupos de poder y la forma de grupos de tensión, que se le empezó a adjudicar precisamente al crimen organizado. Y los grupos de presión, que son los grupos de choque de los otros poderes fácticos que tienen grupos de interés y grupos de poder. Entonces, en ese sentido, esta sociedad en red empieza a ser diferente. Empezamos a ver una nueva arquitectura social global. Nuevas características de la sociedad civil global han influido para que esta nueva tendencia, llamada por algunos gobernación sin gobierno, según Amitai Etzioni, está identificando tres tipos de construcciones sociales en esta gobernación aparentemente sin gobierno, porque las redes están transformándose en estos grupos. 1, organizaciones civiles. 2, redes transnacionales informales. Y 3, movimientos sociales. Esta gobernación, dice Etzioni, implica la acción de estos cuerpos de la sociedad civil. De hecho, se vuelven parte de la misma, pero no reemplazan al viejo sistema. Por infinitas causas, vamos a ir viendo los tres tipos. Por infinitas causas se han multiplicado las movilizaciones. Vean la diapositiva, dice: ya me cansé del dolor de la gente, de vivir con miedo, de los cuerpos no identificados, de no poder confiar en la autoridad. Elementos que han dado pauta, a la cantidad de movilizaciones que, bueno, cuando menos en México, se han multiplicado de una forma impresionante.
Imagínense 18 movilizaciones en el mismo día, cerrando carreteras, calles, que no sabemos cuáles van a ser, a veces sí, a veces se manda hasta a los medios de comunicación y dicen, bueno, fulana, sutana y mengana calle están cerradas, no pueden salir por las carreteras, no pueden entrar por las mismas y no importa quiénes las sufran. A veces las filas son de kilómetros para esperar que los dejen pasar en una movilización, ¿sí? Y es verdaderamente también un sufrimiento tremendo, ¿sí? Las causas a veces de las movilizaciones pudieran ser realmente importantes y necesarias, pero hay otras en las cuales tenemos muchas dudas. Incluso se ha hablado de grupos que controlan estas movilizaciones con acciones de tipo político para fastidiar a uno u otro actor. Ujú. El chiste es que estos cierres son verdaderamente tremendos para las personas que van esperando poder pasar ello. Lo que importa, dicen estas movilizaciones siempre, es visibilizar el grito para pedir justicia, ¿sí? Es lo que van a oír ustedes en todas las movilizaciones, independientemente que sea la causa. Justicia, ¿sí? Y bueno, es otro elemento que no se encuentra. Y bueno, esos movimientos sociales ya vimos que empiezan a tener diferentes formas de acción. Algunos, pues, se han dejado, en México, por ejemplo, se han dejado que los movimientos, pues, estén ahí y estén durante horas y están pidiendo a las autoridades y van 4, 6, 8 horas después para que tengan algún arreglo. Acá, directamente en Minneapolis, llegó el ICE, llegó las Fuerzas Armadas y los detuvo, ¿sí? Al grado tal que, se acordarán ustedes, mueren 2 personas y la gente empieza a encenderse mucho más. Luego tenemos las redes, ¿no? Y nos hemos vuelto una sociedad de redes, tanto físicas como virtuales. La gobernanza se perfila en una sociedad en red. Las posibilidades de integración físicas y virtuales han provocado un proceso de actores públicos y privados que ahora está basado en la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo para diferentes objetivos o temas. Las redes se empiezan a multiplicar como una necesidad inminente. Redes académicas, científicas, de comunidades con objetivos diversos, redes, redes, redes. Estar en ellas es como vivir en el éter. Algunas redes con perfil físico son culpables de presión, crimen y hasta muerte también. Más aún, ejércitos de trolls y bots aplacan las críticas o las neutralizan. Aunque a veces algunos movimientos de las redes consiguen situaciones positivas y logran presión potente cuando se viralizan. Pero el poder real de las redes está en quienes las manejan y crearon porque saben todo de nosotros. Hay algoritmos que nos tienen ubicados, nos manejan, nos incitan al consumo y hasta el voto, ¿sí? Y entonces saben dónde andamos y con quién andamos, ¿verdad? Son verdaderamente chismosas, decimos acá. El empoderamiento social. Sin embargo, cuando la sociedad se empodera, hasta se siente en libertad para hacer justicia por su propia mano. Las movilizaciones, decíamos, se multiplican diariamente. Así está pasando también con linchamientos que han aumentado. Aunque muchos ajusticiados eran inocentes, la turba no permitió ni siquiera que fueran rescatados por la policía y los fustigó. Ya irritados los atacaron a patadas y a golpes. Esas son las muchedumbres asesinas. Pero también hay muchedumbres mártires y suicidas, que van desde la rebelión hasta la protesta social o desde las peticiones de justicia hasta la justicia por propia mano. Pero ya se levantó una carpeta de investigación en cada caso.
Esto es muy frecuente. Ustedes que encienden la televisión o ven los medios y en cada hecho rojo que le llaman ahora, ustedes ven cómo se acaba esto con, ya se levantó la carpeta de investigación. Meterse a una carpeta de investigación es quedarse ahí durante meses a veces o hasta años, ¿verdad? Y esto se vuelve inútil. No hay la justicia que mucha gente busca. La geometría política. Los partidos ya no sirven para la tarea que les confiere. Izquierdas y derechas se definían por su ideología, convicciones y defensa de principios. Era la época de las dictaduras y golpes de Estado militares en América Latina. Pero algo empezó a suceder. Las ideologías se volvieron borrosas. Los conceptos se volvieron zombies. Los extremismos se perdieron igual que los principios. Las posiciones políticas claras que defendían los ideales partidistas. Ahora ya no hay tanques en las calles, sino reformas constitucionales que, engañadas por la narrativa de representación del pueblo, erosionan la democracia y concentran el poder en manos del Ejecutivo. Y luego todavía también tenemos otro problema, la economía informal. ¿Se ha vuelto aquí un gobierno paralelo? Vamos a darnos cuenta que las cabezas de Medusa del crimen organizado, más adelante también a profundizar, van dando pauta al surgimiento de tentáculos irreversibles, pero sobre todo incontrolables por un gobierno. Es el caso de nuevos nodos de poder que llegan a constituirse en gobiernos paralelos, como la economía informal, más allá de su comercio legítimo, que sí lo hay, está conectada con grupos de cárteles locales que controlan ilícitos como mercancía, salida de los robos a los trailers, del derecho de piso a comercios establecidos, de la piratería y del tráfico de mercancías, y en conexión, obviamente, con mafias internacionales como la rusa, la china, la coreana y la taiwanesa. Y todavía no contamos lo peor. La política se volvió pragmática y comenzamos a presenciar algo que no podríamos creer con nuestra visión anterior de los partidos. Un partido de la llamada izquierda fusionado con otro de derecha para conseguir el poder y a veces hasta de extrema derecha, o alianzas de diferentes partidos con las ideologías más diversas para conseguir el poder. Era lógico ver el declive de las instituciones políticas. Los partidos políticos se deterioraron. Nos decía un comentarista también por acá que ya no funcionan, que ya no debería haber partidos. Bueno, ha pasado muchas cosas. Porque una de las principales es que los militantes, que eran militantes por convencimiento, empezaron a ser militantes por honorarios, por el pago, por el precio, por lo que fuera. Entonces las instituciones políticas como los partidos se deterioran y se acaban las ideas que se defienden en beneficio de los habitantes. De manera simultánea, el gobierno, que es timón, comienza a ver deteriorada su estructura. La administración pública entró en una grave crisis definida por tres asuntos claves. Una corrupción histórica que se bifurcó, multiplicó y se sintió protegida con el paraguas de la impunidad. Y aunado a ello, una tremenda incompetencia por parte de servidores públicos. Un segundo. Tanto porque debían enfrentar sus propias limitaciones como problemas nuevos en situaciones imprevisibles. El mayor desafío es consolidar los avances sociales y populares ya alcanzados. Son anónimos, son nuevos actores.
La nueva centralidad reside en la construcción de la sociedad civil, a partir de la cual los anónimos e invisibles que actúan en los huecos de las redes dejan de ser lo que son y pasan a ser sectores organizados, empiezan a constituirse en nodos de poder. Los actores estratégicos son aquellas organizaciones o colectivos de personas, ya sea físicas o jurídicas, que buscan influir en política o promover sus ideas en un contexto económico y político determinado. Inciden en el proceso de toma de decisiones a través de su actuación sobre poderes ejecutivo, legislativo o judicial, directamente o a través de la opinión pública, para intentar moldear la formulación de políticas públicas y condicionar su implementación. Es lo que se llama el cabildeo, en términos de relaciones públicas también. Y claro, hay muchas empresas con sus intereses muy específicos que tienen, pues, poder en diferentes regiones. Es increíble. Bueno, ahí anda el mezcal también del compadre, en Oaxaca, precisamente. Ustedes se dan cuenta por este mapa cómo las empresas también en México han tenido sus propios territorios. Y dice Mafalda, ¿no sería más progresista preguntar dónde vamos a seguir en vez de a dónde vamos a parar? Ante este complejo panorama y el deterioro de la democracia como se había construido, regulada por tres poderes que se han inclinado hacia el autoritarismo y se han adueñado de formas de poder, acuñando ahora el llamado populismo, están en construcción de manera necesaria las diversas formas de la gobernanza. Y vemos el gran movimiento. Gobernanza anticipatoria, gobernanza parlamentaria, gobernanza de redes. Pero hay una que es la peor, por compleja y dañina, porque ha logrado a su alrededor una organización para su servicio, la gobernanza criminal. A esto le vamos a dedicar un rato porque es fundamental y no es una solución que se pueda dar o varias juntas. Vean ahí este cartel. El caricaturista habló en el 21, pues ahí estaban los partidos políticos, pero para el 24 en adelante están todos los cárteles. Y ha pasado. Está ahí ya la quinta transformación. Hay una cantidad de organización para el crimen. Cuando empezó a surgir el crimen organizado, un especialista en seguridad dijo, lo peor que puede pasar es que haya una organización para que el crimen organizado actúe. Y pasó lo peor. Desde sus inicios podía ser ya el mayor problema. Pero ahora al grado tal que Trump dice, tienen una presidenta muy linda, muy amable, pero el narcotráfico es el que gobierna el país. Ups. Tres elementos han impactado en la administración pública y se conjugan para convertirse en organización al servicio del crimen organizado. Ellos son corrupción, impunidad e incompetencia. Lo que empezó con el trasiego de drogas, de la marihuana al fentanilo, pasando por la piedra y muestras más, se amplió a la elaboración, distribución y venta de las mismas. Se amplió al tráfico de personas, de armas, de órganos. Se han multiplicado las formas de robo por huachicol. Es el término que se ha adjudicado al robo, al principio, solamente de petróleo. Ahora es huachicol de petróleo, de gas natural, huachicol de agua. Es tremendo esto lo que se hace. Se roban las tuberías, se conectan las tuberías de agua y luego van a vender las pipas el negocio.
y hay un huachicol fiscal, ¿verdad? El robo al fisco. Pero también este crimen ha llegado hasta la minería. Esto fue tremendo. Hace poco la muerte de 10 mineros ha sido un problema nacional en 2 semanas porque hay 5 cuerpos y los otros no los encuentran. Han acaparado el mercado del aguacate, muy importante en los tiempos del fútbol en Estados Unidos, porque las ventas son tremendas, y el mercado de limones. El aguacate y limones están en la misma región de Michoacán y ha sido una situación muy difícil donde ha habido incluso muertes de los funcionarios, de los empresarios, etcétera. Piden derecho de piso a los comercios y empresas, amenazando comunidades y empresarios, incluso matan a sacerdotes. El cibercrimen se multiplica aún desde los penales para estafar y robar a múltiples personas, ¿sí? Se las arreglan para que les manden sus teléfonos y a través del teléfono hacen estafas múltiples. Bueno, antes los criminales llegaban y decían, plomo o plata. Entonces, pues claro, creo que era más atractivo la plata que el plomo. Entonces no había problema. Pero ahora han cambiado la frase por tú o tu familia. Ups, ninguna de las dos, ¿verdad? El crimen organizado no tendría tal poder, ¿verdad? Si es que no en muchas áreas de la administración, incluso en los procesos electorales, han internalizado el apoyo. La organización para el crimen es un complejo mecanismo que multiplica la impunidad, internalizado en policías, militares, ministerios públicos, jueces, magistrados, congresistas, servidores públicos y funcionarios de los 3 niveles de gobierno, local, federal y el nivel interno. Entre creencias de que todos son corruptos y que pueden ser corruptos, lo que mata es la ambigüedad. Hay una falta de transparencia y opacidad que se da sobre trámites y servicios, procesos opacos y discrecionales al servicio de los cárteles. Se mueven en la invisibilidad que les dan los contubernios, las alianzas políticas, los apoyos electorales y los manejos de grandes cantidades de dinero en los circuitos financieros globales. Estas cabezas de medusa pueden tener tentáculos irreversibles, pero sobre todo incontrolables por un gobierno. Nuevos nodos de poder llegan a constituirse en gobiernos paralelos, como una parte de la economía informal, decíamos, conectada con el desempleo, los ilícitos, la mercancía salida de los robos a los transportistas, piratería y conexión con las mafias que ya comentamos. El crimen organizado es una cabeza de medusa para donde voltees. Son asesinos. Usan a quienes secuestran para que maten a los que no quieren obedecer. Los torturan, los descuartizan o los queman en los centros de exterminio. El terror para volverlos sicarios y usan a niños como halcones. Hay niños desde los 8 años que ya son halcones. Son feminicidas, manejan la prostitución, aumentan tremendamente los desaparecidos y los desplazados de sus comunidades. Hay 1,006 fosas clandestinas, fraudes inmobiliarios, asaltos a camiones de carga todo el tiempo, incendios provocados, asesinatos entre grupos criminales y para quienes están en su contra. Antes era amenaza, hoy es catalogado terrorismo con alcance internacional. Aquí un ejemplo, una estructura organizada en la red del mecanismo del huachicol, ¿sí? A través de la violencia y de la corrupción, los cárteles, ¿verdad?, empiezan a trabajar con las gasolineras, a los empresarios o por voluntad o amenaza van a tener que vender la gasolina y están, coordinados con autoridades de seguridad pública
con las bandas criminales de los lugares, ¿sí? De los diferentes lugares a donde hacen el robo, con ex empleados de la petrolera de México, que no ha habido, no hay otra explicación de cómo identifican dónde están los tubos para poderse robar el huachicol. Luego, pues, tienen a sus grupos especializados también para la administración de todo esto, ¿verdad? Y de el manejo tanto del dinero como de los lugares en donde están haciendo el robo. Obviamente los cárteles, ¿sí? Y lo que es peor, las comunidades. Hay muchas comunidades que están de acuerdo, que apoyan este delito porque también obtienen pues dinero a partir de eso. Es tremendo. Entonces, ¿por qué puede existir una gobernanza criminal? Revisemos rápidamente cómo se da corrupción, la impunidad y la incompetencia. La corrupción rompe con todo, es endémica. Ha sido una tendencia histórica desde tiempos de la colonia, ¿sí? Dicen por ahí que cartas al rey de España le llegaban quejándose de que había corrupción en la Nueva España. Sin embargo, la corrupción se ha complicado. Se ha convertido en un proceso que parece irresoluble porque está protegida por el paraguas de la impunidad. Este paraguas es una certeza estructural que cobija y alienta las múltiples formas de la corrupción que se bifurcan y se multiplican. La impunidad, igual que la corrupción, se han convertido en práctica cotidiana en nuestro país y en muchos más. Romper con todo quiere decir corromper. En latín, romper todo viene de con todo y rompere rompe, o sea, corromper la corrupción no deja intacto, destroza la trama de la sociedad. Construimos opiniones acerca del otro sobre lo que nosotros mismos le hemos hecho. Decía Molière, el que quiere matar a su perro lo acusa de tener rabia. Ups. Y todo esto, se los prometo que no los voy a leer, nada más lo que alcancen a ver. Son las prácticas de corrupción en la administración pública. Es impresionante la cantidad de prácticas de corrupción. ¿Quién se salva de ellas? ¿Quién? Sí. Entonces, pues es verdaderamente eh, irremediable, parece, ¿no? Salen ustedes con su carro y resulta que ese día hay continencia ambiental, por lo tanto van a tener multa. El primer oficial que los para les dice, ¿qué es lo que está más cerca? ¿Tu casa o la delegación? Es plomo plana o plata, ¿no? Todavía. Es verdaderamente impresionante, ¿sí? Eh, Este último, el prevaricato, es interesante porque se empieza a dar en la elección de jueces que se hizo verdaderamente, eh, pues pongámosle rara, ¿no? O difícil de controlar ahora. Dice, el prevaricato o prevaricación es aquel delito en el cual incurren los funcionarios públicos, autoridades, jueces, entre otros, cuando faltan, ya sea a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes inherentes a su cargo. Impunidad, entonces. La corrupción es el peor mal de muchos países, abrazada y solapada, dijimos, por la impunidad. Ha crecido a su gusto y se ha bifurcado, y la incompetencia de los tomadores de decisiones al respecto la han hecho gigantesca, invencible. Han revertido las buenas intenciones, los derechos humanos y hasta el sistema de justicia penal lo han llevado a los límites de lo absurdo. Mientras se tolere la impunidad, seguirá la corrupción. Y la corrupción tiene costos sociales de gran magnitud. Afecta cantidad, calidad y acceso a la infraestructura y a los servicios públicos y perjudica profundamente el capital social, que es el que podría ayudar a la construcción de gobernanza.
reduce los ingresos gubernamentales y, por tanto, los recursos disponibles para el gasto social y está relacionado con el menor desempeño en la educación y la salud de la población, nos dice Amparo Casar. Y vamos a ver la incompetencia. Esto es verdaderamente tremendo. Decíamos que corrupción, impunidad, ya con eso tenemos más que suficiente, pero surge la incompetencia. La incompetencia tiene una serie de elementos, ¿verdad? Que son muy frecuentes en todos los funcionarios. La cleptocracia, la caquistocracia, el principio de Peter, la administración por ocurrencias, y de la cleptocracia surge el maquiavelismo, el síndrome del Génesis o primer día de la creación, la ley de la piñata y el síndrome de Idris. Vamos a ver nada más unos cuantos. Cuidado con la incompetencia porque se basa en el influyentismo, en el amiguismo, en el compadrazgo, en el quiero ver a mis familiares ahí, nepotismo, ¿no? Ayer un funcionario decía, pero si yo solo tengo 20 familiares en el gobierno, ¿por qué dicen que son muchos? Elefantes blancos, ¿sí? Se usa mucho el método de andarse por las ramas, lo que me toca nada más y en horas de oficina, o una planeación muy tendencial y una construcción de feudogramas a través de la administración por ocurrencias. Profundicemos un poco rápido. ¿Qué es la cleptocracia? Establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo y aprovechamiento de los dineros y recursos públicos ejercido por una banda o asociación ilícita para delinquir, para el enriquecimiento personal, familiar y de sus allegados usufructuantes del poder y del dinero o de recursos públicos. Para ello, institucionalizan la corrupción y acceden al poder vía la mentira, la manipulación y el clientelismo político o la extrema pobreza material de los electores. En la cleptocracia, el dinero es lavado o se desvía a cuentas bancarias secretas, por lo general en paraísos fiscales, como el encubrimiento del robo. Cleptocracia. Pero todavía hay caquistocracia. El diccionario de sociología dice que caquistocracia es el gobierno de los peores, un estado de degeneración de las relaciones humanas en que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen toda la gama, desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos. El concepto fue retomado por Miguel Ángel Bovero. Para él, estamos frente a una decadencia de la práctica democrática contemporánea, donde los abusos de poder se legitiman a través de la ciudadanía mal informada que elige a sus representantes en un proceso que denominó como servidumbre voluntaria. Vean, Bovero ya empieza a dudar de esta práctica democrática, ¿sí? Hemos estado insistiendo o viendo solo hacia la democracia y nuestros ojos no han volteado hacia la parte de la gobernanza. ¿Qué es el síndrome del Génesis o la ley de la piñata? Ernest Feder decía, la ley de la piñata es la práctica que se tiene en la administración pública de anular la tarea del anterior y empezar a construir la historia propia. Este concepto complementa el llamado síndrome de Génesis o del primer día de la creación. Enrique Rodero difiere que lo sufren con agudeza la mayoría de nuestros gobernantes, los cuales, al subir al poder, quieren iniciar todo desde cero e incluso oponerse a los avances logrados por su antecesor. Más aún, si éste es de una corriente ideológica diferente, pues el objetivo no es el bien común, sino el reconocimiento personal egocéntrico y ni qué decir de los periodos reducidos de tiempo que tienen algunos de nuestros gobernantes para poder iniciar, desarrollar y evidenciar resultados que generen impactos de bienestar social. Entonces, si conocen a alguno funcionario, pues ya bien, ya saben cómo se llamó. Tenía el síndrome del Génesis y
la ley de la piñata, que por cierto, Ernest Feder la crea en México, haciendo estudios cuando se vino acá a refugiar. Síndrome de Ibris o borrachera de poder. El síndrome de Ibris fue descrito por David Owen en su libro En la enfermedad y el poder. Habla de una patología que afecta a determinados políticos con alta responsabilidad de gobierno. Se inicia con una megalomanía instaurada, o sea, un deseo excesivo de grandeza, trastorno mental, donde una persona se cree más importante de lo que es y termina en una paranoia acentuada. Trastorno delirante referido a un tipo de sensaciones angustiantes como la de ser perseguido por fuerzas incontrolables o de ser elegido para una alta misión, como la de salvar al mundo. Delirio de grandeza o grandiosidad, atribuido por algunos estudiosos a determinadas personalidades dictatoriales y gobiernos. Llega un momento en que quienes gobiernan dejan de escuchar, se vuelven imprudentes y toman decisiones por su cuenta sin consultar, porque piensan que sus ideas son las correctas y aunque no han servido para nada, nunca reconocerán la equivocación y seguirán pensando que están en la senda de la verdad. El síndrome de Ibris. Fíjense esto, los tres elementos juntos en estos detalles. Hace poco en el Milenio, este mismo mes, el día 6, estaban con esta nota. No se trató de una anécdota menor ni de una frivolidad aislada. Fue la viñeta ilustrativa de una élite que predica austeridad republicana, mientras se deja limpiar los zapatos por subordinados. Déjenme decirles que Aguilar Ortiz, que es el que sigue, dice que es el ejemplo más extremo, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces lo retratan en una foto donde su jefa de comunicación y otra persona le están limpiando los zapatos, ¿sí? 2 días después él dice que era porque se les había caído el café encima o algo así. Pero imagínense el episodio, imagínense la foto, ¿no? Dice, hasta ahora es el ejemplo más extremo del divorcio entre el discurso y la conducta de los nacionalpopulistas. Ahí están el saloncito de belleza reservado para senadoras y senadores de la coalición oficial. En el Senado instauraron un salón de belleza y le cayeron a una senadora. Entonces se armó tal escándalo que ya ahora se tuvo que cerrar el famoso salón de belleza. La exhibición de lujos y excentricidades a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que andaban pues tanto en una casa muy elegante, le llaman la Casa Gris, hasta otros que los descubrieron en lugares como en Tokio, en un hotel de super 5 estrellas. Gerardo Fernández Noroña, el cobijo a Fernández Noroña tiene una casa de 18 millones de pesos que no ha justificado suficiente. El cobijo a Dan Augusto López, que esta es toda la historia larga, no la vamos a contar. Los alcaldes que pierden visas o presuntos vínculos criminales, pero defendido con ardor por Morena, cuando ya se hablaba de sus pillerías desde el partido que encabezaba el actual secretario de Educación, Mario Delgado, causa grave para correrlo. Ajá. Obviamente no se ha tocado ningún otro aspecto. Es que el dolor no es por la corrupción, sino por la impunidad. La corrupción desencadena en las mentes de las personas ese sentimiento de injusticia, no solo porque sea una manera de romper las reglas o desviar los dineros públicos, sino porque atenta contra el instinto humano fundamental de justicia. La percepción de una injusticia sistémica no es una simple abstracción emocional, también es un barómetro del grado en que el sistema sirve o explota a millones de personas, lo que puede tener enormes consecuencias. Hemos visto repetidamente en distintos países una ira muy profunda por los niveles de desigualdad del país y basta un incidente
o un movimiento para que se desate una abrupta ira contenida. En el momento actual, la esperanza se vuelve esperanza social, porque en vez de esperar, pasa a la acción. Pero el punto clave es que esta acción sea transformadora para todos. Nuestro país, México, está pasando por una de las etapas más difíciles. Muchos hermanos mexicanos han perdido no solo su casa ni sus pertenencias, sino sus recuerdos, sus afectos, el significado de su existencia, y lo único que les ha quedado es la esperanza. Sin embargo, muchos de ellos aún la han perdido y empiezan a caer en una irremediable anomia, que es el miedo al miedo por la situación de inseguridad que estamos viviendo. La incompetencia puede combatirse. La creación de elefantes blancos, el principio de Peter o de incompetencia al que llegan quienes ascienden a un puesto para el cual no están preparados. La administración por ocurrencias, que se traduce en que solo hago lo que me toca siempre y cuando sea en horas de oficina. Y también por otras cosas. En la mañana recordábamos que el, todavía al hacer la planeación anual eh, hay un rubro para el aparato este que ya nadie usa de, ¿cómo se llama el aparato este? Y en esta planeación tendencial se repite lo que se ha hecho durante varios años sin cambiarlo. Este es a lo que me refiero. Todavía el telégrafo. Hay presupuesto para el telégrafo en muchos de estos planes, imagínense. Hasta la creación pues, de feudogramas como pequeños cotos de poder donde nadie se quiere salir de ese poder. Tuvimos hace unos días un funcionario que se quedó 4 días adentro de la oficina porque no quería salirse. Esto tiene que ver con una evidente falta de coordinación intergubernamental, intersectorial o interinstitucional que lleva al desgaste y desperdicio de recursos. Esto ha sido uno de los problemas más serios en la administración pública, pero fíjense que cuando esto en el área de seguridad se coordina todo esto, empiezan a ser muy efectivos. Y la seguridad ahora es algo que se está reconociendo como uno de los proyectos más importantes que tiene la actual presidencia. Entonces, el exceso de planes, programas y proyectos poco se concretan en la realidad. Muchos le llaman el país del sopilote estreñido, porque solo planea y no obra. La incompetencia puede combatirse poniendo a gente preparada en sus áreas. Hay muchos en universidades y empresas. ¿Por qué no? Ante todo, es importante crear y consolidar una alianza entre la inteligencia académica, las distintas formas de inseguridad y los condenados a la miseria y a la pobreza. Se hace urgente el encuentro de la universidad con la sociedad, no más ser rieles de ferrocarril. La corrupción y la impunidad no están solas, por lo tanto, combatirlas también se requiere de una estrategia múltiple con varios frentes. Uno, sanear la administración pública, como estamos planeando. Dos, anticipación política para administrar el cambio. Tres, democracia anticipatoria. Cuatro, normatividad. Cinco, transparencia. Seis, participación ciudadana. Y siete, Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Es un estudio que han hecho algunas organizaciones para esto mismo. Y combatir la impunidad. Según Manuel Navas, la impunidad se combate con transparencia y acceso a la información, con rendición de cuentas, con la sanción, con la participación ciudadana y con soluciones internacionales, como penalizar la corrupción en los diversos países a través de los tratados. Gobernanza anticipatoria, entonces, ¿para qué? No se preocupen, ya casi termino. La gobernanza anticipatoria se requiere para responder ante el incremento de la complejidad y la aceleración del cambio dentro de contextos socioecológicos. Para lidiar con la aceleración, las organizaciones deben volverse
más sensibles a las débiles señales sobre futuros alternativos y responder a ellos con flexibilidad y velocidad. Fíjense, aquí ya está presente la visión de futuro, la visión prospectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene una aceleración de contextos sociales, ecológicos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Se tienen que volver sensibles a las débiles señales que ya se están presentando para responder con flexibilidad, pero sobre todo con velocidad. Preguntas fundamentales para la gobernanza. Muchos autores tienen gran optimismo en la gobernanza y las inmensas capacidades y posibilidades de la sociedad civil global. Sin embargo, hay quienes plantean dudas sobre su funcionamiento. Realmente, ¿hasta dónde esta gobernanza es capaz de cambiar la ciudad actual, la situación actual, perdón? ¿Es posible una democracia desde abajo? Aquí ya cambiamos la visión del concepto de democracia para saber si se puede aplicar desde abajo realmente o ya le tenemos que llamar de otra manera y construir diferente. La sociedad civil ya tiene la madurez suficiente como para tomar decisiones sobre su propio futuro. ¿Qué pasa si la gobernanza se equivoca en la toma de decisiones? ¿Qué pasa cuando una sociedad sigue prefiriendo el autoritarismo sin mayor cuestionamiento con su volición pasiva y no se involucra para definir un futuro compartido? ¿Cómo luchar contra esa apatía social o contra la anomia? ¿Cómo se concretaría una gobernanza para hacer un mundo mejor? Asistimos al empoderamiento de la sociedad, al predominio de la tecnología. La pobreza se resolverá con tecnologías. Asistimos a los impactos de las convergencias humano-tecnológicas. Ahora ya hay tecnohumanitarios. Recordarán, y Conchita también, yo creo que lo recuerda bien, un premio que convocó el Proyecto Millennium en el 2013 a los tecnohumanitarios. Desencadenaron el poder de la innovación, los que son los que desencadenan el potencial de la innovación tecnológica en concretar soluciones para hacer un mundo mejor, ¿sí? Desde entonces ya se está peleando por ello. Confianza es la clave. Ándale, confianza. Fíjense, el cerebro procesa la corrupción igual que la confianza. Los pueblos procesan en diferentes tiempos la confianza de confiar en los demás. Pues sí, dependiendo lo vemos que hagan. El asunto es que si una persona se desarrolló en una cultura basada en la confianza o en la desconfianza, el cerebro ajusta su máquina. No son menos corruptos los noruegos que los mexicanos. Vivir en una sociedad que da confianza es lo que hace la diferencia. Estamos ante un problema cultural y neuronal. Tendemos a confirmar lo que ya creemos y a veces esto lleva el sesgo de la percepción y de nuestras creencias. La generosidad se retribuye. Los recovecos del cerebro lo permiten. El cerebro reacciona con dopaminas y energéticamente ante el placer y la recompensa, tanto de igual manera que al sexo, al chocolate, así como también, mucho ojo, ante una acción solidaria. Ahí están los fundamentos del capital social. Ser bueno tiene valor. Ahí está la respuesta de por qué una acción solidaria nos produce felicidad. Si hay generosidad, el otro la retribuye. La acción cooperativa es donde todos ganan. Es el círculo neuronal de la reputación social. Pero la inseguridad prevalece en medio de la confusión de los múltiples problemas, con falsos empoderamientos que llevan a las masas a ser asesinas o mártires, que tienen una gran inmadurez para profundizar en la gobernanza. Se trata de evitar una situación que multiplica problemas de pobreza, empleo, alimentación, inseguridad. ¿Cómo entonces transgredir ese estado de ruina generalizada en medio de la proliferación de corrupción e impunidad sin contención? ¿Cómo poder configurar caminos alternativos con nuevas encrucijadas y panoramas? Reducir los antagonismos son urgentes e importantes.
La gobernanza anticipatoria camina con las dos piernas, lo urgente y lo importante. Ayuda a reducir el riesgo, las amenazas, las vulnerabilidades y los factores desestabilizantes e incrementa la capacidad para responder a eventos aun cuando son débiles señales antes de que se lleguen a presentar o en etapas de su desarrollo. Una de las características más importantes de la gobernanza anticipatoria es la resiliencia, pero una resiliencia que ayude a recibir el impacto, reducir el impacto del riesgo antes de que emerja, en lugar de hacer, estamos haciendo al revés, sistemas más resilientes después de que los riesgos y daños ya se han materializado. Fíjense, esto es clave y esto casi nunca lo efectuamos, sobre todo en acciones de protección civil debe ser fundamental, ¿sí? Que la gente aprenda a ser resiliente antes de riesgos o daños. La gobernanza anticipatoria es una forma diferente de mirar al futuro, no igual como en la democracia. De acuerdo con la gobernanza anticipatoria, la forma anterior de visualizar la actitud que subyace en un acercamiento precautorio a la política, por ejemplo, a través de la normatividad, debe ser sustituida por una forma diferente de mirar, de acuerdo con la cual los tomadores de decisión aceptan que las experiencias pasadas por sí mismas son inadecuadas para generar políticas robustas y que se necesitan herramientas y métodos para visualizar futuros posibles, probables o preferibles. Y aquí voy a entrar algo que aprendí con mi maestro Luciano, el concepto de los mínimos comunes, que son los espacios de acuerdo, espacios que perteneciendo a lo colectivo llegan a concentrarse en consensos de mínimos. Este sería el punto de partida para generar un espacio público participativo. Evitando la escala monumental, muchos y pequeños acuerdos comunes pueden generar grandes espacios urbanos abiertos a la convivencia y acercar la experiencia urbana a las personas. A partir de estas consideraciones, imaginamos los espacios urbanos como escenarios que sean capaces de convertirse en soporte de acciones espontáneas, debiendo ser flexibles. De ahí nuestro planteamiento que la gobernanza anticipatoria debe responder a la preocupación de la tragedia de los comunes con estrategias de los mínimos comunes multiplicadores y de los bienes públicos globales. Rapidísimo para aquellos que no se acuerdan ahorita en este momento que es la tragedia de los comunes. Un autor dijo que vamos para la tragedia de los comunes en el momento en que nosotros estamos descuidando los espacios comunes de todos, ¿sí? Cuando el ser humano tenía una población más pequeña, pues podía ir al río, ahí se lavaba los trastes, lavaba la ropa y todo lo hacía en el río porque la corriente del río pues iba a limpiar esto, ¿no? Pero cuando nos multiplicamos, que somos tal cantidad de personas, ya no hay manera de limpiar el río. Al contrario, la queja es que estamos ensuciando los ríos, que estamos tirando basura en el río, que estamos haciendo cosas tremendas con elementos que nos sirven para vivir, como el río, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos mínimos comunes multiplicadores? ¿Sí? Generar un esfuerzo colectivo y divergente que se reproduce como un virus o bacteria en un medio o en un caldo de cultivo. Este es un planteamiento de José Escobar, efectivamente, el de los mínimos comunes multiplicadores que aprendimos a través del Luciano. ¿Es la epidemia social de Gladwell o el epidemic foresight de José Ramos? Fíjense qué emocionante. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad de hacer algo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en México hay muchos hoyos en las calles y además a veces son unas grietas tremendas, a veces son trastornos de agua, etcétera. Y entonces está uno llamando a la autoridad y como es toda una ciudad enorme, pues
el problema es que algún día de estos van a ir para allá. Ya corremos con mucha suerte si llegan rápido. Entonces, pero imagínense que como comunidad supiéramos, este cuate sabe, este es plomero, vamos a ver que cierre el agua porque se está cayendo el agua. Aquel es albañil, vamos, que nos diga cómo ponerle acá a esto, ¿no? O pues es que no hay dinero para comprar concreto, por eso traemos chapopote, dice el gobierno. Y entonces, pero el chapopote se cae a cada rato. Sí, pero es que es muy caro el concreto. Entonces, la comunidad dice, yo pongo para el concreto, yo también, yo también, yo también. Ponen para el concreto, cierran el problema y ya pueden caminar con mejor seguridad, tanto de los carros como los individuos. Ese es, cada individuo será libre de seleccionar la propia estrategia que se acomoda a sus recursos, a sus talentos y a su capacidad de entender y accionar. El propósito refuerza, ¿sí? Si yo no sé hacer una cosa, sí puedo hacer. Lo que sí sé hacer, lo puedo hacer, ¿no? Yo a mi marido le digo, no laves los trastes porque eso sí lo puedo hacer, pero no puedo subir a la azotea para ver si ya no va a haber gas, o no puedo subir 3 pisos para allá arriba porque no puedo acomodar la, la alacena. Entonces, cada uno de nosotros, nuestra particular estrategia. Un solo efecto multiplicador al que se le apliquen muchas estrategias sirve para el logro de una multiplicidad de otros propósitos que se convertirán en una familia de propósitos, el efecto multiplicador. Detrás de la decisión de establecer en una comunidad y organización un mínimo común se encuentra el verdadero potencial, que es la libertad individual para escoger o seleccionar las estrategias que permiten su logro, ¿sí? Y casi ya por último, ¿cuál sería entonces las características de esta gobernanza anticipatoria? Desarrollar la visión anticipatoria colectiva, integrar redes físicas y virtuales de la sociedad actual, ayudar a reducir riesgos, fundamental previsión y prevención antes de que llegue a la resiliencia cuando ya hay que aplicar la corrección, o sea, tener la resiliencia previa. Ayudar a generar una conciencia colectiva a partir de cuidar los mínimos comunes como bienes globales de la humanidad. ¿Sí? Si van ustedes a ir a un jardín y agarran y tiran la basura en el piso, pues acuérdense que su hijo va a estar en ese jardín. Entonces, entre todos vamos ayudando a que la basura no esté en el piso, que no se maltrate el jardín, que son bienes públicos globales, entre otros. Gestionar el futuro para sí misma y para generaciones venideras. Es más sensible a las débiles señales en la complejidad actual y maneja la anticipación como actitud proactiva y como manera de ser, no de hacer. ¿Sí? Vemos con preocupación el llamado empoderamiento de la sociedad en muchas organizaciones que violentan sus luchas y las tergiversan hacia acciones negativas y destructivas. Evitemos la confusión. Tengamos claro lo que Víctor Moti dice. Yo diría que dentro de un marco de previsión responsable o código de conducta, la única comunidad objetiva, creíble y generalmente útil es la comunidad planetaria, que puede evolucionar a propósito hacia el buen futuro. Las otras comunidades imaginadas, si se reconocen, son potencialmente y profundamente destructivas para los futuros planetarios. Ok, ¿queremos seguir con el futuro colonizado? ¿Con la profecía que se autocumple de un destino manifiesto? ¿Queremos seguir sin espacio, ni siquiera para ahogar la angustia? Dice Bad Bunny, lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo, esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esa soy yo. Sí. Y por último, al final, acá estamos, cumpliendo un año más, con algunas cosas claras, otras menos, pero con vida, con salud, rodeados de gente espectacular, trazando mapas, tejiendo redes, tramando planes, no solo porque esto va a pasar, sino porque tenemos que hacer que pase. Dice Mauricio Mechulán, hablaba de esto en el 2020. En el 2026, ayer
nos mandaron esta foto donde en Tabasco, a pesar de todo lo que están sufriendo, ahí están los jóvenes. Tienen que hacer que pase porque lo que está pasando no debe pasar. Y bueno, pues Lindemann, asesor de Kennedy, decía, si pudimos poner un hombre en la luna, ¿por qué no tenemos la visión para construir una comunidad ideal sin competencia, sin incompetencia, sin corrupción y sin impunidad? Muchísimas gracias. Aquí abro la galería para los comentarios. Muchísimas gracias, querida Guillermina. Bravo, bravísimo. Ayer con Samuel Smith hablé del banquete con tortura y yo creo que tú nos has dado un banquete con tortura, pero también con esperanza. Bueno. Así que realmente has tocado tantas verdades que ahora vamos a procesar. Esas verdades hay que decirlos, tenemos que decirlos y yo creo que de nuestras bocas en estos foros es una gran responsabilidad, así que te agradecemos. Pero yo también te agradezco desde la fundación porque siempre me gusta poner un poco de esperanza en la cosa. Nosotros tenemos poder. Entonces, querida Concepción, comenzamos contigo, por favor. Muchas felicidades, Guillermina, verdaderamente extraordinaria tu conferencia. Yo que todos los días leo todo lo que está sucediendo en México, me parece que existe una recapitulación brillante. Ahora, hay un tema que a mí me ¿Cómo inquieta participo? mucho, ¿sí? Y el tema que me inquieta en el caso particular de México Aquí. es la escisión que se está dando dentro de la izquierda misma del gobierno, ¿sí? Y a mí me gustaría sobre de ese tema, a partir de todo lo que se ha publicado del libro de Scherer, sobre, que es muy, muy comentado, donde se habla de dos grupos. ¿Cómo ves el horizonte de esos grupos? ¿Qué opinión tienes para que verdaderamente pueda haber un cambio de fondo? Para mí, toda la situación que pasó en la Secretaría de Educación Pública tiene más que ver con lo que sabe el personaje que se quedó sentado 4 días que por el hecho de haberse quedado sentado. ¿Sí? Entonces me gustaría mucho conocer tu opinión. Sí, muchísimas gracias. En realidad yo no veo nada más dos líneas, yo creo que hay más líneas. Mínimamente hay 4 líneas dentro del partido que están surgiendo y que van a causar pues mucho movimiento, en donde se va a ver demasiado digamos, la situación sucia y muy mal manejada por todos porque se han desesperado a partir de los últimos sucesos que se han dado. Me refiero concretamente, ¿verdad?, a lo que pasa con el libro, que realmente fue impactante. Ajá. Em, Dicen, la misma presidenta dijo que no lo iba a leer, ¿sí? Que algún día lo leería. Pero tenemos la información de que no solo lo leyó una vez, sino lo releyó y lo autorizó. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder que sería fundamental para nuestro país? Que la presidenta ahora sí tomara en sus manos la situación de poder y para evitar la impunidad y la corrupción, cuando menos en algunas altas figuras, ¿no? Que ya se manejaron. Entonces, y que además, pues, se están dando. Jesús Ramírez, yo creo que confiado en que él manejaba la comunicación de gobierno y que asesor de la presidenta, él podía hacer muchas cosas. Lo que hizo ayer con el sindicato de electricistas fue muy obvio y muy descuidado, porque llegan, hacen su meeting 30 personas, golpean TV Azteca, la vandalizan
Y TV Azteca dedicó desde ese momento hasta todo el día el golpeteo contra estos individuos y contra Jesús Ramírez, ¿no? Entonces, Jesús Ramírez, Mario Delgado, Adán Augusto, entonces están verdaderamente en situación compleja. Creo que si la decisión ahorita de la presidenta es empezar a tirar algunas cabezas claves, va a agarrar mucha confianza, va a agarrar confianza también el partido, ¿verdad? Porque ahorita la está perdiendo y van a perder además muchísimas ahora lugares, sobre todo después de haberse peleado con TV Azteca, ¿sí? TV Azteca ahora tiene la línea de todos contra las acciones malas de gobierno. Entonces, estamos en una situación de emocionante, de drama, de telenovela, pero creo que es el momento ideal para que la presidenta empiece a tomar decisiones. No le va a quedar otra. En la lista negra seguramente también está Palenque en la lista negra de Estados Unidos. Y ellos no van a parar, pero esa es una ayuda y esa es una estrategia. Y yo creo que las cosas se van a dar de una forma muy interesante todavía. ¿Sí? Vamos a esperar todavía muchos golpes bajos, ¿no? Y gente que aparentemente le tenía mucha confianza está golpeando, siendo golpeada, ¿no? Caso Mario Delgado, ¿no? Que seguramente empujó un poco la acción de Arriaga, ajá, pero para sacarlo, ¿sí? Y allí va a haber confusión hasta, ¿y ahora qué vamos a enseñarle a los niños? ¿Sí? Entonces se va a poner sumamente importante y es el momento de que lo agarren, que lo amarren, que lo manejen con otros elementos que pueden ya manejarlo realmente, ¿no? Entonces, vamos a ver, todavía en Yo las... creo que es importante, Guillermina, como está circulando en las redes, el libro se llama Ni venganza ni perdón, que lo pudieras tener tú también, Jan, que te lo mandemos para que ustedes comprendan cuál es la realidad de esta posición de otro grupo de izquierda en México. Sí, ¿Sí? tremendo. Se agotaron 40,000 ejemplares el primer día casi. La Ah, primera pero semana lo tienes están libre haciendo en las... línea. ¿Mande? Lo tienes libre en línea. Ah, Ah, Tú lo ¿ya lo puedes subieron? bajar en No lo he línea. visto, fíjate, lo voy a ver. ¿Sí? Está Sí, sensacional el libro. ok. sí, lo voy a ver. Entonces lo podemos circular. ¿Sí? Envíelo, por favor, la Sí, versión Los en envías sí, línea. creo que es muy ilustrativo para Latinoamérica. Exacto, Sí, Verdaderamente es buen modelo. totalmente. exacto, Ujú. Sí, como exacto. dice Lucio, Gracias. creo que estaban hablando de Colombia, ¿verdad, Lucio? ¿Qué Ok. dice Lucio? Bueno, primero que todo, Jan, muchísimas gracias. Iniciaste esta sesión con una música maravillosa de John Lennon, cantando Imagine un mundo maravilloso. Y me recuerda los dos libros fundamentales de la perspectiva. El uno es de Kenneth Wilding y el otro es de Fred Pollack, Ujú. alrededor de la imagen. Hola, Y yo creo que en la esencia, bien sea en la inteligencia artificial, bien sea en la inteligencia humana, bien sea en prospectiva, bien sea en investigación de futuro, si un colectivo no tiene una imagen de lo que pretende en su mínima situación, no tiene un querer colectivo, como dicen por ahí, apague y vámonos, porque se hacen muchas cosas. Se hacen análisis de coyuntura muy buenos, se hacen escenarios, se hacen talleres, se hacen cantidades de cosas, pero cada uno tiene una imagen de futuro diferente. Entonces, la cohesión ahí es imposible. Lo primero que quería hablar sobre las imágenes. Iba a hablar sobre algo, pero Guillermina ya lo habló, que son los mínimos ok, comunes bien. tan importantes. Sí, Entonces voy a hablar de los máximos comunes divisores. Ya eso. Guillermina habló de los mínimos comunes multiplicadores. Iba a hablar de los máximos comunes divisores. Y es que se habla mucho en los análisis de coyuntura y en los discursos de las cosas que están pasando, de las cosas que pueden pasar.
y no de los grandes actores de los que están actuando. Cuando uno mira todo la geopolítica global, el Deep State es un actor tan importante que es un máximo común divisor aquí y en Cafarnaúm. Cuando vemos nosotros el juego geopolítico de las dos grandes potencias, de las potencias medias, de las potencias emergentes y del resto del número de países del mundo, entonces ese juego geopolítico hace de que uno vea ahí grandes divisores, ¿sí? Grandes divisores comunes, donde siempre hay que tener en cuenta, me causa mucha impresión como México, en Colombia, en Argentina, en Chile, Brasil, en muchas partes del mundo van diciendo, es que Trump va a hacer esto. No, el juego geopolítico es mucho más complejo que eso y mucho más difícil de predecir, porque seguimos haciendo la énfasis en que no digamos tanto, más bien hagamos el escenario, cuáles serán las posibles jugadas de Trump en la geopolítica global, cuáles serán las posibles jugadas de China en la geopolítica global, etcétera. Quería hablar de los máximos comunes divisores y poner un ejemplo alrededor de que hablemos más de los actores y menos de las menos de las variables, de los mínimos comunes multiplicadores, que son los, al final los que nos van a empujar y apropiar, porque hicimos el primer ejercicio de prospectiva y el primer plan de desarrollo binacional de fronteras en América Latina entre Ecuador y Perú, y sacamos los resultados y dijimos el actor más importante en la frontera común, y también lo es en la frontera entre Colombia y Ecuador, y también lo es en la frontera entre Colombia y Venezuela, y también lo es entre la frontera entre Colombia y Panamá, y de ahí para arriba igual son los actores armados, organizados o autorizados. Y esos son. Y lo primero que nos dijeron, no, eso no los tengamos en cuenta. Esos no. Pero cuando uno va a la realidad y ve los actores, son los que manejan la frontera. Y es un actor muy importante hoy en día que manejan tráfico de todo y manejan negocio de todo. Es más, son tan importantes hoy en día que en cada conferencia, en la de Samuel, en la de hoy, cuando hablamos, permanentemente los están mencionando. Pero cuando hablamos de gobernanza, entonces decimos, wow, fuimos a Buenaventura, donde hay 6 grupos armados organizados, muy organizados, los Sotas, los Personas del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Cartel de Sinaloa, y entonces, y otros más. Y entonces dijimos, ese es un actor tan importante, allá lo llaman los espacios de gobernanza. Cuando hagamos un espacio de gobernanza hay que invitarlos. Mira, Lucio, te enloqueciste. No, entonces no sé cuál gobernanza. Si es el actor que produce miedo, si es el actor que más poder de veto tiene, si es el actor que más desequilibra y es el mayor generador de miedo en esta situación, y no va a estar en el espacio de gobernanza. No, Lucio, está loco. No pueden estar. ¿Cómo lo vamos a invitar? Nadie va. Y entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hacer gobernanza? Si no invitamos. Entonces se hacen espacios de gobernanza, talleres de gobernanza, campamentos de gobernanza, que vale cambiar el nombre, ¿sí? Para decir, están haciendo gobernanza con alguno. Y la gobernanza tiene que ser de todos los sectores para que podamos allí manejar los máximos comunes divisores que van a ir con sus intereses. Y esos van a tener un poder grande en esa reunión y se va a ver. Pero ahí es lo más clave, que es que la perspectiva es organizacional o no es prospectiva. Porque solamente allí en los espacios de gobernanza, cuando lleguen a juntarse, de acuerdo pues al método del modelo, lo mostrábamos, ¿sí? En el MACTOR, que si se junta la sociedad civil, si se junta el Estado, se juntan los empresarios, se juntan las ONGs y el poder de los actores armados, autorizados o organizados, ¿sí? Pierde con esta unión, con esta organización.
es muy clave eso. Yo realmente quería eso, pero sobre todo felicitar a Guillermina, que es una maestra y es una filósofa de la vida y de la perspectiva. Muchísimas gracias, Jan, también a ti por promover estos espacios. Y, bueno, y entonces, este tema es de IAG. Me gusta mucho que hablemos de la inteligencia de los actores ganadores. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Lucio, y lo que pasa por mi cabeza cuando te escucho es que te tenemos que escribir porque quedamos contigo cuando estuviste almorzando en mi casa en octubre que nos ibas a dar una participación tuya como expositor. Así que esa carta te va a llegar esta semana y yo creo que algunos de estos temas que tú has mencionado, tanto como los máximos divisorios y los mínimos comunes, y el tema de enfocar en ciertos actores como Trump y Xi, en vez que tantos factores que estamos escaneando en el horizonte. Eso también es un cambio de paradigma para nosotros, los que trabajamos prospectiva. Ese tipo de exposición y ampliación tuya podría ser de mucha utilidad para nosotros en esta época. Así que vamos a buscar una fecha que sea de tu conveniencia, si tú estás de acuerdo y nos ayudas a ampliar un poco ese pensamiento. Gracias, Jan. Mira, puedo agregar una cosita pequeña que olvidaba. Sí, el máximo geopolitólogo, que además es profesor de la UNAM, eh, además es mexicano, se llama Alfredo Jalife, el máximo geopolitólogo en Iberoamérica y es tal vez el tercer geopolitólogo que hay en el mundo. Y él dice, yo solamente hablo del futuro por escenarios. Y yo aprendí hace rato que uno la mirada desde el juego del nuevo orden mundial hay que mirarlo con escenarios y con Exacto. prospección. Es mexicano, es muy bueno. Hay gente que le ve algún sesgo que a veces él lo reconoce, él mismo lo reconoce, pero nos ilustra muchísimo cómo en ese reordenamiento o en el continuo ordenamiento global del ajedrez mundial, habla de los verdaderos máximos comunes divisores. Muchas gracias. Excelente, yo estoy de acuerdo con él y en un curso que estoy dando aquí en Costa Rica, en la Universidad para la Cooperación Internacional, tuve el placer de leer el capítulo que escribió Guillermina, y también algo que dijo Circa en ese libro que me mandaste, Concepción, el libro que editó Guillermo Gándara. Y precisamente yo siento en el contexto de este curso que estoy dando que tenemos que enfocar más y más a los escenarios que nos ayuda a estimular el pensamiento complejo, porque, bueno, yo lo enseño con 4 opciones, cruce de ejes, no lo enseño poniéndolos linealmente, porque eso no ayuda con pensamiento crítico y complejo. Um, entonces sí, tenemos que retomar para qué estamos utilizando escenarios, porque son más que una herramienta, son una ampliación de la mente y de los procesos cognitivos. Y eso también va a hablar un poquito Raúl Arechavala el 21 de marzo con nosotros. Querido Gudelio. Muchísimas gracias, Jan. En primer lugar, por supuesto, felicitar a la doctora Guillermina, una extraordinaria ponencia. Yo diría que muy amplia, muy compleja, que abarca muchos aspectos
y quizás a partir de esa ponencia puedan desarrollarse más temas o especializar en los temas para profundizar en ellos. De verdad hay muchas cosas de la cual hablar sobre esta ponencia. Voy a tocar solamente tres aspectos, digamos, entre tantas cosas que comentó la doctora Guillermina. Ella habló, ya hacia la parte final, de la importancia de la confianza para poder realmente construir mejores sociedades. Yo quiero hablarle un poco de mi experiencia en el mundo laboral y cómo veo yo esto de la confianza. Yo he trabajado por muchísimos años en la gestión de la ingeniería, haciendo proyectos de ingeniería, sobre todo para el sector petrolero. Y muchas veces el cliente me dice, los hemos contratado ustedes porque ustedes deben hacer proyectos perfectos. Y yo le digo, no, no. Primero, tiene que haber confianza entre ustedes y nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, primero no hacemos proyectos perfectos. Aquí en esta oficina no se hacen proyectos perfectos. Es más, no creemos en la perfección. Creemos en buenos proyectos. La perfección no existe, porque siempre que nos toque revisar el proyecto vamos a detectar oportunidades de mejora, ya sea de contenido, ya sea de forma, ya sea desde el punto de vista ético. Fíjense qué interesante. No hay perfección, pero sí hay oportunidades de mejora. Y esas oportunidades de mejora las hacemos en conjunto, no solamente el equipo consultor, lo hacemos junto con el cliente, porque ustedes tienen que revisar nuestros productos, tienen que monitorear lo que hacemos y van generando ideas, sugerencias que enriquecen ese producto que no va a ser perfecto, pero va a ser un buen producto. Bueno, sí, está bien, te entiendo, pero ¿qué defines tú como buen producto? Muy buena pregunta. ¿Qué se define como buen producto? Aquel producto en el cual me siento satisfecho de haberlo logrado, en el cual siento que he dejado la camiseta en la cancha, en el cual siento que con los pocos recursos que tengo, con el poco tiempo que tengo, he dado mi mejor versión. Duermo tranquilo porque sé que he entregado algo satisfactorio y que además sé que el cliente lo entiende, que satisface su demanda y que lo reconoce como tal. Esa es la confianza que debemos promover para que nuestras organizaciones y nuestros países realmente mejoren. No busquemos esa perfección etérea, pero sí ese buen producto que lo necesitamos todos. Eso es lo primero que quería comentar. Lo segundo que quería comentar, que también lo dijo la doctora Guillermina, tiene que ver con la proactividad. Un término que se maneja muchísimo, sobre todo en el mundo de los negocios, pero que a veces la gente no entiende qué es lo que realmente significa proactividad y que es algo contrario a la reactividad. Proactividad es anticiparse, como dice la doctora Guillermina, anticiparse a las situaciones problemáticas, pero ofrecer soluciones, porque si no ofrecemos nada, no estamos haciendo absolutamente nada. Me gustó mucho cómo la doctora Guillermina le dio la estructura final a su trabajo porque está dando soluciones, está aportando soluciones. Ella misma está siendo proactiva, aportando ideas, sugerencias para desarrollarlas, para profundizar sobre ellas y poder llegar a buen puerto. La proactividad es una característica importantísima que debemos fomentar en los estudiantes, en los profesionales, en la sociedad, en todo el mundo, para que realmente contribuya hacia el logro de esto que queremos. Y para cerrar, quiero hablar de la definición de lo que tratamos hoy. Estaba tratando de preparar algunas líneas para que no se me escapara nada. La doctora Guillermina habló de gobernanza, de gobernabilidad. Claro, cuando pensamos en estos elementos, pensamos en el Estado, en la capacidad que tiene el Estado para, digamos, poder ejercer el poder de forma legítima, de forma estable, de forma eficaz, por supuesto, satisfaciendo las demandas ciudadanas, manteniendo la paz social en democracia, entre otros aspectos. Pero hay retos, hay desafíos. La doctora Guillermina lo comentó, la corrupción, la inseguridad, la informalidad, la falta de empleo, la inestabilidad política. Aquí en el Perú, donde yo resido, estamos viviendo momentos de incertidumbre política, de turbulencia política, que ese es un tema que también podemos desarrollar más adelante a profundidad. Vamos rumbo a nuevas elecciones, ya tenemos 8 presidentes en 10 años y pronto vamos a tener el 9º o 9ª, si es hombre o mujer, lo que constituye, creo yo, un récord a nivel mundial. Y sin embargo, el país sigue adelante y la gente siempre trata de dar lo mejor de sí, a pesar de esta casta política que nos está gobernando desde hace ya varios años. Tenemos esos retos, esos desafíos, pero la gobernabilidad no puede reducirse a ser eso que les estoy diciendo, la capacidad para que el Estado ejerza su poder. Yo coloqué algo en el chat, que creo que con esto ya puedo cerrar, que dice textualmente lo siguiente: la gobernabilidad no es solo el ejercicio del poder,
sino el entorno de paz, Ujú. consenso y eficiencia que permite el desarrollo de nuestros países, de todos nuestros países. Muchísimas gracias, Jan. Muchísimas gracias, doctora Guillermina, por darnos este banquete, como dice la doctora Jan. Gracias. Gracias, querido Gudelio. Guillermina, no sé si quieres comentar algunas cosas que estás silenciada. Sí, más bien me gustaría escuchar a Eder también Ujú. y estaba viendo que está mi hermana presente. Le Mm. estaba yo pidiendo que abriera la cámara porque ella es la que está haciendo un trabajo ahorita con los chicos ahí en Tabasco y hablar de futuro con ellos nos va a retar también a nosotros, vas a ver. No sé. Excelente. Seguimos entonces con Eder y esperamos que Gina también nos acompañe. Sí, sí, gracias. Eder, Hola, buenos Eder, días. ¿Sí me escuchan por allá? sí. Listo. Pues muchas gracias, doctora, sobre todo por siempre escuchar sus palabras. Es un tema totalmente atinado, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Y por qué no hablar de un tema que de pronto se queda corto, la geopolítica, la gobernanza anticipatoria. Pues, ¿qué puedo decir? El regreso de Donald Trump nos puede recordar, sin duda, que la gobernanza anticipatoria, pues, no es una teoría, no es teoría. Es decir, Me que están la única diciendo que forma me ponga. de enfrentar un liderazgo que puede cambiar, sobre todo, el tablero mundial en cuestión de días. Y por qué no decirlo, ¿no? La geopolítica se vuelve brutal y disruptiva al anticipar es la diferencia entre, pues, resistir la tormenta o naufragar en ella. Pues esto nos puede dar una respuesta ética y estratégica a un mundo donde pues las decisiones de un solo actor pueden desestabilizar regiones enteras. Entonces hoy tenemos un tema, un temazo, donde tenemos que atenderlo, tenemos que observarlo y esperar cómo van a ir cambiando las regiones frente a estas situaciones y las crisis que se van a ir dando conforme el paso de las agencias, el interés nacional que tenga cada uno de los países. Sería muy breve mi participación, agradezco mucho, doctora, y excelente tema. No, pues al contrario, muchas gracias. Eder siempre nos da también información muy importante. Es el creativo. Ah, mira, Jan está ya presente por ahí, mi hermana. ok, Ella sí. estuvo muchos años en la Universidad Autónoma de Juárez de Tabasco y tiene mucha experiencia, tanto administrativa como docente. Y ya se había jubilado, pero ahora ya regresó hace 2 días. Le pidieron una conferencia y precisamente habló sobre futuro. Entonces, y aquí me alborotó. Bienvenida, bienvenida Gina Laura ¿Me Baena. puede escuchar? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, Ah, adelante. bueno. Bueno, pues yo en primer lugar quiero felicitar a mi hermana Lógico, pero excelente información sobre todo lo que se está dando. Precisamente yo tengo maestría también en planeación y en mi tesis era el enfoque contingente de la planeación, que precisamente da diferentes tipos de señales por las cuales a veces tenemos que utilizar o la planeación estratégica o la planeación interactiva o la planeación participativa o la planeación prospectiva. En el caso de mi tesis se enfocaba a ver qué situaciones estaban ocurriendo para poder utilizar este tipo de estrategias. En este caso, vemos que la planeación prospectiva es la que nos está dando más posibilidades a través de esos diferentes enfoques, pero que podemos utilizar también la participativa, que fue lo que utilizaron algunos de los gobiernos anteriores con la participación de la ciudadanía, pero se requiere de más. Y lo más es esta participación, esta unificación de criterios, esta unificación de información, nos va a ayudar a hacer
a poder determinar esos futuros deseados, ¿sí? A través de las políticas de desarrollo, la gestión estratégica que estamos utilizando. Yo tengo el doctorado en eso, en gestión estratégica y políticas de desarrollo por la Universidad de Anáhuac. Y la estancia en la Universidad de Murcia y en la Universidad de Matera, Italia. Con todas estas informaciones, he podido apoyar a la Universidad Estatal, que por casualidad llegué a Tabasco, porque yo soy del Distrito Federal, yo soy egresada de la UNAM. Mi carrera es ingeniero mecánico electricista, o sea, mi visión es una visión tecnológica, pero me tocó el periodo en que la Facultad de Ingeniería pasaba a la cuestión humanística. Entonces, en este aspecto, ya pudimos desarrollar que la universidad a la que yo llegué, la Universidad de Tabasco, para apoyarla, evolucionó. Evolucionó tanto que cambió toda su estructura de una estructura estatal a una estructura matricial, en donde la docencia, la investigación y la difusión estaban relacionadas. En estos aspectos, el contacto directo con los alumnos me ha dado la posibilidad de estar apoyándolos y todo. Por situaciones de salud me tuve que jubilar, pero ahorita, gracias a Dios, a través de estos aspectos, me es muy grato, me ayuda mucho, me gusta estar presente para poder dar todas las inquietudes. Ayer los muchachos estaban encantados porque fue una plática interactiva, actual, aunque llegaron más de 60 alumnos de todas las carreras de comunicación, de idiomas y de ciencias de la educación que imparte esa división académica de la universidad, logré una respuesta impresionante. Ahí tengo todos los cuestionarios que se levantaron y que se los voy a enviar a mi hermana para que los revisen, los tengan, sobre qué estamos viviendo, qué piensan ellos, sus inquietudes y qué pueden proponer, qué pueden hacer ellos para lograr salir adelante. Entonces, yo estoy totalmente a favor, ya me uní directamente a todos los proyectos de mi hermana. Gracias a Dios estoy ahorita bien y si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y pues muchas gracias a todos sin conocerlos. Muchas gracias, querida Gina, bienvenida. Muchas gracias. Sí. Ángel, bienvenido de vuelta, no te hemos visto en un tiempo, así que por favor, compartes algo de tu sabiduría. Está cerrado. Hola, ahora sí. Gracias, Jan, y gracias a la doctora Guillermina por la presentación. Yo entré un poquito tarde, pero cuando la escuchaba, yo hacía la relación con el caso nuestro, y Jan no me deja mentir, y realmente estaba hablando de Costa Rica. Entonces yo concluyo que la problemática que México tiene, tal vez nosotros vamos detrás, porque toda la situación de inseguridad que ustedes han vivido, nosotros la empezamos a vivir y el problema nuestro es que vamos en un proceso creciente. Hace poco estuvimos en una sesión con algunos compañeros de México y también de Colombia y ellos nos decían, al final del día nos decían que si nosotros no tomábamos las medidas adecuadas, ellos veían a sus países en épocas ya de algunos años atrás. Y realmente es preocupante porque los tres elementos que la doctora mencionaba, la corrupción, la impunidad y la incompetencia, son elementos que nos han llevado, en el caso nuestro, a respuestas que no han sido la solución, a respuestas que realmente profundizan el problema. Y ahora que también la doctora hablaba del tema de la esperanza, yo lo veía más bien al revés, la desesperanza. La desesperanza aprendida, decía Martín Seligman,
hablaba de la desesperanza aprendida, cómo la gente termina desesperanzada de la situación que vive, de la situación del país, y cuando eso se da, el problema es que la esperanza surge con alternativas que tienden a profundizar el problema. Y eso es lo que estamos nosotros viviendo hoy. Recientemente, ustedes, pues me imagino, están informados, se dieron las elecciones, gana nuevamente el partido que está saliendo, y eso pues nos conduce hacia una condición de deterioro de la democracia, no cabe duda, de una línea de gobierno muy similar a la de Trump, a la de Milley, a la de Bukele, esa misma línea. Y la preocupación es que como que el problema, como que la situación, digámoslo para no llamarlo problema, porque yo lo veo problema, algunos otros lo verán como oportunidad, como que la situación está nuevamente rondando toda América Latina. Y no estamos solucionando el problema, decía, porque las respuestas están siendo primero inmediatas. Es decir, que seguimos apagando incendios, como decimos nosotros, y no estamos previendo el futuro. Y yo eso lo veo como una oportunidad muy grande, pero una oportunidad con retos que no son fáciles de lograr, y creo que Concepción en algunas de las sesiones anteriores lo hablaba. Yo decía que sí, que desde la perspectiva uno podría estar pensando en crear escenarios con esos mínimos comunes más o menos consensuados que nos permitan dar pasos firmes hacia ese futuro deseado, pero que eso no lo hemos logrado. Nosotros como prospectivistas no hemos logrado calar a un nivel de llegar a que eso se convierta en un proyecto país. Hay muchos ejemplos de procesos de prospectiva con efectos positivos a nivel institucional. En nuestro caso, yo lo decía en el Congreso en Monterrey, el caso de lo que es la seguridad social en la Caja Costarricense del Seguro Social, con muy buenos procesos de planificación, con mucha claridad de futuro, pero con poca aceptación política. Y si eso no tiene aceptación política, entonces la perspectiva, por más positiva que sea, no está calando en los elementos clave para garantizar un futuro mejor. Entonces lo dejo ahí como un reto que tenemos como de involucrar a todos los actores clave necesarios para cambiar ese proceso y lograr lo positivo. Gracias, Jan, y gracias, doctora. Y bueno, don Lucio, saludos desde aquí también. Ángel, mucho gusto. Gracias, Ángel. ¿En serio? Te pusiste ahí porque quieres hablar, me imagino. Hay que abrir micrófono. Padrino, el micrófono. Gracias. Sí, es que me distraje por decirle a Jan que tiene visión anticipatoria. Y dice, ya veo ahí débiles señales de que quieres hablar. Bueno, Guillermina ha sido y es siempre mi maestra. Entonces, obvio, huelga decir que la había yo felicitado, ya con anticipación y la vuelvo a felicitar. Y yo quiero referirme también a algo que mencionó Budelio en términos de confianza y obviamente, pues, de desconfianza. Porque yo les digo a mis estudiantes que el capital más valioso que hay es la confianza, sobre todo en un contexto de desconfianza generalizada, ¿no? Porque la desconfianza no solamente hacia las instituciones, sino muchas veces hacia las personas, y son pocos digamos, los grupos, las organizaciones, todo eso, en las que realmente funcionan con esa confianza porque dejan a un lado realmente la simulación. Y esta cuestión de la confianza y la desconfianza la quiero ligar un poquito
con la pregunta que hacía Conchita con respecto a los dos grupos aquí en México, que es pues, básicamente, desde mi interpretación, la cuestión de López Obrador por una parte y luego la otra parte, pues por lo que se está conformando recién con Claudia Sheinbaum, la presidenta de nuestro país. Y siempre hay pasado, presente y futuro. Entonces, pues tenemos como antecedente precisamente lo que le pasó al PRD. El PRD pues, estaba al frente de López Obrador también y todo eso, y bueno, después cómo se desfundó porque eran básicamente tribus las que lo conformaban. Para mí, Morena es oficialmente, digamos, en términos formales, un partido político, pero realmente sigue siendo un movimiento que tiene muchas tribus. Entonces, por eso también Guillermina aludía que había varios grupos, pero entiendo desde la perspectiva del enfoque del libro, ¿no? En donde pues precisamente pues, la aparición del texto no es gratuita, hay que ver inclusive desde quién lo formula, en qué contexto lo formula y desde dónde operan quienes, alguno, cuando menos algunos de ellos, cuál es su cancha y su terreno de acción, ¿no? Que eso es un tema muy profundo, muy delicado que habría que ver en otro momento. No quiero profundizar en este momento en ello, pero, y menos porque aún todavía no leo el texto. Lo que he escuchado es al propio uno de los autores, bueno, más bien a los dos, pero con más profusión a quien le da más cancha a su propia tribuna, pero no son más que comentarios indirectos, no tengo yo la lectura propia. Así que voy a realizarla, y sobre todo aprovechando que Conchita dice que ya se puede ver también vía digital. Este, entonces, creo que como está un movimiento de manera incipiente, ¿no? Y que preocupa más a los círculos rojos, como se dice, ¿no? A cierto sector de la sociedad, pero que realmente, por ejemplo, a una buena parte de la sociedad pues no es que no esté tanto interesada por una situación de apatía, simplemente por su condición de vida, pues esas cosas son marginales, porque la política puede ir, venir, estar un partido, otro partido, y hay mucha gente que, bueno, pues que dice, bueno, nosotros siempre estamos mal, aunque digan que siempre estemos bien. ¿No? Y es un gran sector de la población. Y luego, pues como la cuestión del péndulo, ¿no? Hay una se desgasta el capital de confianza y luego pues hay que recuperar. A mí me parece que precisamente en ese sentido está actuando la actual administración, tratando de recuperar confianza, pero es muy difícil porque la narrativa en contra del neoliberalismo, pues no es más que eso. Se sigue todavía por la misma cuestión que el mismo López Obrador había retomado del Tratado de Comercio, ¿no? Y bueno, sigue siendo algo que se sigue defendiendo, porque al margen de etiquetas, pues hay que entender toda una arquitectura, toda una estructura en donde pues interviene, ya esto es global. Y ahí es mi punto fundamentalmente, ¿no? En donde yo digo una cosa, no es América Latina, para mí es el mundo. Y yo por eso decía en una intervención, en una sesión en el seminario de estudios prospectivos, que pues ahorita hay muchos gobiernos que están de rodillas ante las decisiones que se están tomando por un nuevo imperialismo, independientemente del calificativo que ya se le dé. Y pues ahí veo, ¿no? Imperando la corrupción, la impunidad, porque a pesar, por ejemplo, de que pues se dice, bueno, ahorita le paran los aranceles, etcétera, y todo eso, pues no tuvieron la capacidad para poder, eh,
pues, cobrarle las cuentas que tiene pendiente y darle lo que realmente se le debería de dar en términos de justicia, cuando menos de mi perspectiva, a quien ahora preside esa administración en Estados Unidos, ¿no? Entonces está la corrupción, la impunidad y la incompetencia desde la perspectiva de lo que muchos de nosotros consideramos un buen gobierno, porque desde la otra, en términos de lo que les reditúa, pues es un modelo exitoso. Es un modelo exitoso que les ha permitido precisamente esa gran concentración de riqueza, porque ese sistema no funciona como nosotros creemos, cumpliendo realmente las reglas de funcionamiento, etcétera, todo eso, sino funciona precisamente sobre la base de las desigualdades, ¿no? Y eso no quiere decir, por ejemplo, que sea todo en blanco y negro. Por ejemplo, tratando del sector empresarial, pues hay empresarios que son verdaderamente un ejemplo, ¿no? Y sobre todo en pequeños y medianos empresarios. Pero básicamente, al menos mi tesis de maestría fue sobre las grandes corporaciones, ¿no? Era un antecedente precisamente de la tesis de doctorado, ya sobre la situación de la globalización, pero la preocupación que tenía es en dónde realmente se toman las decisiones, quién está realmente tomando las decisiones. Y pues esos a veces realmente unos son los que aparecen, son los operadores, y atrás está quien mueve la cuna. Pero independientemente de eso, sabemos que son pocas las personas las que toman esas decisiones y hacen que opere todo un sistema. Pues simplemente cuando vemos en la situación financiera, ¿no? Toda la arquitectura financiera que hay para encubrir todos los movimientos que se dan, ya salió el caso de Epstein, pero salió lo que se ha querido que publicar. Pero ahora si vemos lo que está sucediendo en España con Bancomer, etcétera, y todo eso, pues nos vamos a dar cuenta precisamente de la corrupción en el sector privado. Pero eso no es privativo ni del sector público, ni del sector privado, ni nada más de la sociedad, de las organizaciones civiles. Esto es un sistema acomodaticio, ¿no? Donde realmente las personas que quieren hacer lo correcto, simplemente por eso se constituyen en un elemento incómodo, ¿no? Y entonces dentro de una red, cuando es una persona que llega, que quiere modificar las cosas y hacerlas bien, pues es al primero o de los primeros que le ayudan a salir. Y con esto termino. Estoy hablando, desde luego, prácticamente de mi propia experiencia en la administración pública, en donde yo tuve que tomar precisamente la decisión de decir, hasta luego, señores, muchas gracias. Pero luego no cantaron mal en las rancheras en la academia, como decimos, pues también ahí he visto y he experimentado situaciones de las tres que se señalan. Pero luego también como consultor y de manera independiente, pues igual, porque de todas maneras tenía que aportar el 10%. En fin, pero yo sé, por ejemplo, que Jan siempre es una persona promotora de la esperanza, como Guillermina y como muchos otros, y yo lo que siempre digo, bueno, siempre hay quien tenga que realizar el trabajo, siempre hay personas, ¿no? Que a pesar de los pesares, siguen todos los días en una lucha cotidiana, que es precisamente lo que da confianza en que en algún momento dado, cuando todo se ve perdido, surge siempre, como hasta en las películas, que cuando se ve un desierto siempre aparece una florecita. Muchas gracias. Gracias, querido Sergio. Concepción. Padrino, Yo les quiero comentar que vale mucho la pena que vean el índice global del crimen organizado transnacional, porque siguiendo la secuencia de lo que acaba de decir en estos momentos Sergio, ¿sí? El primer delito financiero es el primer delito que se clasifica en estos momentos, que es más grave en el mundo, son los delitos financieros, Ujú. ¿sí?
ya rebasó a todos los otros 26 que veníamos elaborando. Entonces, creo que el problema sí es bastante complejo, ¿sí? Porque estamos integrando todos los elementos que se han mencionado el día de hoy, más aparte lo que es el elemento de confianza. ¿Qué va a suceder en estos momentos si nosotros no estamos alertas para que podamos confiar en cómo se va a manejar la economía del mundo? Eso es en primer lugar que yo quisiera destacar de una manera relevante, pero que creo que sí vale la pena que lo tomemos en cuenta. Yo les voy a mandar unas láminas con estos indicadores para que ustedes los puedan tener, porque sí la situación es bastante grave. Ya le ganó a todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero, con narcotráfico, con trata de personas, con todas las variables, ¿sí? Entonces, ojalá que desde la academia y desde estos foros sí podamos estar muy alertas para darle un seguimiento muy puntual a lo que es esta situación y hacer las denuncias correspondientes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, yo creo, querida Guillermina, las últimas palabras lo des tú y Bueno, realmente, como dijo Conchita, tenemos que estar atentos. Esas son las últimas palabras. Con esperanza. Gracias por todo y gracias a todos. Hasta bueno,